Déjame contarte acerca de la noche que lo cambió todo. Y me refiero a todo. Como si todo un sistema estelar hubiera empezado a reescribir sus doctrinas militares debido a lo que pasó en mi bar. Pero me estoy adelantando. Mi nombre es Krix y dirijo la cantina de Sep. Bueno, técnicamente lo heredé de mi tío C después de que se vaporizara en un juego de póker que salió mal. Pero esa es otra historia. El punto es que he estado sirviendo bebidas a la mejor colección de inadaptados, asesinos y fracasados militares de la galaxia durante la mayor parte de los últimos 15 años. Cuando tienes 4 brazos y ojos compuestos, la coctelería es algo natural. Lo ves todo y viertes el doble de rápido que la competencia. Sef se encuentra justo en el borde de la zona neutral, lo que lo convierte en la parada perfecta para cualquiera que busque desaparecer, hacer tratos o iniciar peleas. La clientela es lo que educadamente llamaría diversa y lo que yo llamaría con precisión un incidente curioso ambulante esperando a suceder. Cualquier noche, es posible encontrar a contrabandistas regelianos discutiendo con mercaderes Centauri, mientras una mesa de mercenarios andromedanos hace apuestas sobre quién lanzará el primer puñetazo. Pero esa noche en particular, mis alborotadores habituales estaban reunidos en sus lugares habituales. El comandante Troc, un tanque andante de 2 metros de altura del Imperio de Corinto, estaba ocupado mostrando sus últimas cicatrices de batalla a cualquiera que pudiera oírlo. El tipo coleccionaba heridas como algunas personas coleccionan vinos añejos, y era tan sutil como una supernova. Su especie había conquistado la mitad del borde exterior mediante pura fuerza bruta y una aparente incapacidad genética para dar marcha atrás en una pelea. El profesor Kill estaba sentado en su mesa de la esquina, todo tentáculos y complejo de superioridad. Los Silafi eran conocidos por sus habilidades telepáticas y su insufrible hábito de corregir los pensamientos de los demás incluso antes de que terminaran de pensarlos. Kilekis había sido expulsado de 3 universidades diferentes por arrogancia académica, lo cual es impresionante si tenemos en cuenta que las universidades de Sati están diseñadas básicamente para la arrogancia académica. Y luego estaba la capitana Vex bebiendo su habitual whisky sintético en el bar. La mitad de su cuerpo estaba formada por mejoras cibernéticas y la otra mitad por tejido cicatricial. Había estado cazando recompensas por toda la galaxia durante 20 años, y su tasa de éxito era legendaria. La mujer podía rastrear un objetivo a través del hiperespacio y una vez había matado a uno usando nada más que un tenedor. Y lo que ella llamó palanca creativa. Estos 3 habían convertido mi bar en su reino personal de intimidación, y honestamente, era bueno para el negocio. Nada mantiene alejada a la chusma como el miedo a ser desmembrado por asesinos profesionales. Entonces, cuando un ser humano solitario cruzaba mi puerta, con un aspecto tan amenazante como una toalla húmeda, prácticamente se podían oír las risitas colectivas desde el otro lado de la habitación. El tipo medía quizás 1,78 metros, tenía pelo castaño y no era nada destacable salvo por el hecho de que era humano. Y los humanos, bueno, eran el chiste favorito de la galaxia. Su planeta acababa de perder una escaramuza fronteriza contra la Federación de Comercio Vegana. Por Dios. Los veganos son pacifistas que luchan sus guerras con cartas enérgicas y sanciones económicas. Ser derrotado por ellos era como perder una pulseada con una planta de interior. Este humano, que luego supe que se llamaba Jaque Murphy, se acercó a mi bar como si fuera el dueño del lugar. Lo que, considerando que la mayoría de los humanos tienden a andar por ahí como perros apaleados en compañía mixta, era refrescante o suicida. Probablemente ambos. Cerveza, dijo simplemente, deslizándose en un taburete. Sea lo que sea, lo miré con mis 6 ojos. Parecía tranquilo, quizás incluso relajado. O bien este tipo no tenía ni idea de que acababa de entrar en una guarida de depredadores máximos, o era el ser humano más seguro de sí mismo que jamás había conocido. Alerta de spoiler, no era confianza. Era algo mucho más peligroso. Pero yo aún no lo sabía. Entonces le serví una cerveza rebelde y me acomodé para ver el espectáculo. Porque en un bar lleno de asesinos, siempre hay espectáculo. Y los humanos,
Benditos sean sus frágiles corazoncitos, siempre fueron las víctimas más entretenidas. Jake tomó un sorbo de su cerveza e hizo esa cara que ponen los humanos cuando intentan fingir que no se están muriendo por dentro. La cerveza rayeliana tiene un efecto similar al de un torpedo cuántico, y la mayoría de las especies necesitan al menos 3 estómagos para tolerarla adecuadamente. Pero él seguía bebiendo, algo que yo tenía que respetar hasta cierto punto. Fue entonces cuando el comandante Trock decidió hacer su gran entrada en el entretenimiento de la noche. Bueno, retumbó Trock, su voz como grava en una hormigonera. ¿Qué tenemos aquí? Un pequeño mamífero rosado completamente solo en la gran y aterradora galaxia. Flexionó sus brazos primarios, mostrando unos bíceps que podrían aplastar el motor de un transbordador. Dime, humano, ¿te perdiste en el camino al zoológico de mascotas? Jake ni siquiera levantó la vista de su cerveza. No, solo estoy tomando una copa. La simplicidad de la respuesta pareció confundir a Trock por un momento. Estaba acostumbrado a que sus víctimas se encogieran de miedo o se inflaran de falsa bravuconería. La total falta de reacción de Jake estaba arruinando toda su rutina de intimidación. Solo estoy tomando un trago, repitió Trock burlonamente. ¡Qué precioso! ¿Sabías, pequeño mamífero, que mi gente conquistó tus patéticas colonias terrestres antes del desayuno del martes pasado? Ni siquiera nos molestamos en enviar a nuestros buenos soldados. Esto fue nuevo para mí, pero, de nuevo, las derrotas militares humanas eran tan comunes que apenas aparecían en las noticias galácticas. La única respuesta de Jake fue tomar otro sorbo de su cerveza. El profesor Kill decidió que esta era su oportunidad para unirse a la diversión. Sus tentáculos se retorcían con lo que reconocí como una alegría apenas contenida. Es un ejemplar fascinante, ¿verdad, comandante? El cerebro humano es notablemente primitivo. Mira esto. Concentró sus habilidades telepáticas en Jake, probablemente esperando encontrar el habitual paisaje mental humano de miedo, confusión y pensamientos mal organizados. Oh, este se cree inteligente, anunció Kijik Salvar. En realidad está tratando de ignorarnos. Qué adorablemente ingenuo. Como si pretender que no existimos de alguna manera hiciera que su especie fuera una vergüenza galáctica menor. Algunos otros clientes comenzaron a darse cuenta ahora. Nada atrae a una multitud como el olor de la violencia inminente, y el olor definitivamente estaba en el aire. Una mesa de comerciantes Draan se acercó, sus balanzas vibrando con anticipación. Incluso el habitualmente antisocial Boran en la cabina de la esquina levantó la vista de su panel de datos. La capitana Vex giró en su taburete para tener una mejor vista. Hay que reconocerle el mérito a quien lo merece, dijo, con su voz modulada por sus cuerdas vocales cibernéticas. El pequeño mamífero tiene resistencia. La mayoría de los humanos ya se habrían hecho pis encima. Dale tiempo, se rió Frog. La noche es joven y los humanos son conocidos por sus vejigas débiles como por todo lo demás. Jake terminó su primera cerveza y empujó suavemente el vaso vacío hacia mí. Otro, por favor. Su cortesía era casi surrealista frente a la creciente hostilidad. Le serví una cerveza fresca mientras mis ojos compuestos captaban cada detalle de la escena. Había algo en este humano que no encajaba en el patrón habitual. La mayoría de los humanos en compañía mixta se movían como si estuvieran constantemente disculpándose por existir. Este personaje de Jake Murphy se sentó como si perteneciera aquí. ¿Sabes lo que me gusta de los humanos?, continuó Kijix, entusiasmándose con el tema. Son tan maravillosamente predecibles, débiles, estúpidos y completamente inconscientes de sus limitaciones. Es como ver a un niño jugar con explosivos mientras insiste en que entiende la física nuclear. Más risas resonaron en el bar. Incluso algunas de las especies más pacíficas se reían ahora. Los humanos eran un blanco tan fácil que burlarse de ellos se había convertido en una especie de pasatiempo universal. Escuché, dijo uno de los comerciantes draoranos, que los humanos realmente creen que son una especie guerrera.
Tienen este concepto llamado estrategia militar. Como si la planificación pudiera compensar de algún modo el estar hecha de tejido blando y de ilusiones. Estrategia. Roca. Fresa. Los humanos pelean como si tuvieran miedo de ser lastimados. Mi gente pelea como si tuviéramos miedo de no sufrir lo suficiente. Hay una diferencia. Jake ya estaba a mitad de su segunda cerveza. Todavía no muestra signos de estrés. En todo caso, parecía estar relajándose, lo que debería haber sido nuestra primera pista de que algo andaba muy mal con esta imagen. Pero estábamos demasiado ocupados disfrutando como para darnos cuenta. Fue entonces cuando el comandante Trock cometió su error fatal. Y lo digo literalmente, aunque ninguno de nosotros lo sabía en ese momento. ¿Sabes qué fue lo mejor de tu reciente derrota? Trock lo dijo, apoyándose en la barra con toda la arrogancia casual de alguien que nunca había enfrentado consecuencias reales. No fue solo que perdiste frente a los veganos. Así fue como se perdió, huyendo como niños asustados en el momento en que las cosas se pusieron difíciles. Por primera vez desde que entró, la mano de Jake se detuvo sobre su vaso. Fue sutil, apenas perceptible, pero lo capté. Cuando tienes ojos compuestos, notas los pequeños detalles que importan. Los informes decían que sus soldados estaban llorando. Trock continuó, claramente disfrutando, incluso llorando mientras se retiraban. ¿Te lo imaginas? Guerreros tan patéticos que lloran durante el combate. Se rió, con un sonido como de metal rechinando. Mis crías muestran más espinas cuando les están saliendo los dientes. El agarre de Jake sobre su vaso de cerveza se apretó solo una fracción. Todavía nada dramático, pero había algo en su postura que había cambiado, como una máquina pasando del modo de espera al modo activo. Por supuesto, el profesor Kijix intervino, sus tentáculos prácticamente vibrando con alegría maliciosa. ¿Qué se puede esperar de una especie que considera la negociación una alternativa viable a la conquista? Los humanos realmente intentan hablar para evitar las peleas. Es casi adorable en su inutilidad. Ahora el bar se estaba volviendo más ruidoso y más clientes se sumaban a la diversión. Alguien en la parte de atrás comenzó a emitir sonidos de llanto, imitando a soldados humanos. Otro cliente, un Keyeran cuya especie se comunicaba a través de patrones bioluminiscentes, estaba mostrando lo que reconocí como su equivalente a la risa. Jake tomó otro sorbo de su cerveza, tan tranquilo como podía estar. Pero estaba empezando a tener una sensación extraña en mi estómago secundario. El que normalmente me avisaba cuando los procesadores atmosféricos estaban a punto de fallar o cuando alguien estaba a punto de intentar pagar su cuenta con créditos falsificados. Fue entonces cuando el profesor Kijix decidió volverse inteligente. ¿Sabes qué? Lo anunció a la sala, mientras sus habilidades telepáticas crepitaban con petulante satisfacción. Voy a echar un pequeño vistazo al interior de la cabeza de nuestro amigo aquí. Vea lo que realmente piensa un soldado humano derrotado cuando se siente acorralado y humillado. Ahora bien, el asalto telepático es técnicamente ilegal en la mayoría de los sistemas civilizados, pero la cantina de Ceph existe en esa maravillosa zona gris donde lo civilizado realmente no se aplica. Además, Kijix ya había hecho este truco de fiesta antes, normalmente con gran valor entretenido. La mayoría de las especies tienen paisajes mentales bastante sencillos. Miedo, ira, vergüenza, alguna que otra fantasía violenta que les da demasiado miedo llevar a cabo. Kijix cerró sus ojos primarios y extendió su conciencia hacia la mente de Jake como si estuviera buscando una pieza de fruta. Una presa fácil, ¿verdad? Equivocado. Tan catastróficamente equivocado. En el momento en que Kijix hizo contacto mental, todo su cuerpo se puso rígido. Sus 6 tentáculos se extendieron como si hubiera sido electrocutado y su piel cambió a unos 12 colores diferentes en rápida sucesión. Su boca se abrió y se cerró silenciosamente, como un pez tratando de respirar aire. Bueno, exigió Trock. ¿En qué está pensando el pequeño mamífero? Su madre, su compañera, cuánto desearía estar en casa.
La respuesta de Kijix fue apenas un susurro, y fue el tipo de susurro que hace que se te congele la sangre en las venas. Oh, no, oh, no, 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 no. La conexión telepática del profesor se recuperó como un cable roto y él se cayó de la silla. Su piel había adquirido un color verde grisáceo enfermizo que en la fisiología fanática indica el tipo de terror usualmente reservado para las crisis existenciales o los encuentros con horrores cósmicos. ¿Qué sucede contigo? La capitana Vex preguntó, mientras su ojo cibernético se preocupaba mientras se enfocaba en el telépata tembloroso. Parece como si hubieras intentado leer la mente de un caminante del vacío. Peor. Kill logró decir, luchando por volver a su silla. Mucho peor. Las risas en el bar empezaban a apagarse. Kill X no era conocido por ser fácil de alterar. Una vez había interrogado telepáticamente a un criminal de guerra sin pestañear, y allí estaba, temblando como una hoja en una tormenta solar. ¿Qué viste?, preguntó Troc, aunque su voz había perdido algo de su anterior bravuconería. Kijix miró a Jake, que seguía sentado tranquilamente en la barra, bebiendo su cerveza como si nada. Cuando el profesor habló, su voz apenas se oía por encima del ruido ambiental de la cantina. Vi un cementerio, susurró. Un cementerio lleno de todas las formas en que ha matado a alguien. Y es un cementerio enorme. El bar quedó en silencio. Jake terminó su segunda cerveza y me acercó el vaso vacío con el mismo gesto cortés de antes. ¿Me podrías traer otra, por favor? Esta va de mi cuenta. Metió la mano en su chaqueta, moviéndose lenta y deliberadamente, y puso una ficha de crédito en la barra. Su voz seguía siendo tranquila, seguía siendo amable, pero ahora sonaba diferente, como la calma antes de una tormenta tan grande como para romper planetas. Le serví una tercera cerveza con dos manos mientras las otras buscaban el sistema de comunicación de emergencia bajo la barra, porque algo me decía que estábamos a punto de necesitarlo. El silencio se extendió como un cable tenso y todos en el bar miraban a Jake como si de repente le hubiera crecido una segunda cabeza, lo cual, considerando algunas de las especies presentes, no habría sido tan inusual. Pero había algo en el aire, algo que hacía que mi Carropusich y mi sistema nervioso secundario dispararan señales de alerta. El comandante Troc, siendo el tipo de genio que probablemente intentaría un pulso con un agujero negro, decidió que era el momento perfecto para intensificar las cosas físicamente. No me importa lo que el lector de mentes crea haber visto, gruñó Troc, alejándose de su mesa. Los humanos son débiles, y punto. Y voy a demostrarlo. Se acercó a Jake pisando fuerte, cada paso hacía vibrar el suelo. 2 metros de músculo, hueso y malas decisiones, moviéndose con la sutileza de una colisión de asteroides. El Imperio Korat había conquistado sistemas estelares con menos potencia de fuego que la que Troc llevaba solo en su brazo izquierdo. Levántate, mamífero, ordenó Troc, agarrando el hombro de Jake con una mano enorme. Veamos qué tan duros son realmente los humanos cuando no pueden huir. Jake bajó la mirada hacia la mano en su hombro y luego alzó la vista hacia el rostro de Troc. Por un instante, algo brilló en sus ojos. Algo que hizo que mis instintos de supervivencia me gritaran que me lanzara detrás de la barra y activara los escudos de emergencia. Prefiero no hacerlo, dijo Jake cortésmente. Solo intento disfrutar de mi bebida. La respuesta de Troc fue levantar a Jake del taburete y empujarlo hacia el centro de la sala. Debería haber sido como ver a un niño empujar una muñeca. Troc pesaba más que Jake por al menos 90 kilos, y su especie tenía una densidad ósea que podía detener el fuego de armas pequeñas. Jake tropezó unos pasos, recuperó el equilibrio y se dio la vuelta. Giró los hombros una vez como si estuviera ejercitándose. Y de repente, toda la atmósfera de la habitación cambió. Es difícil describir lo que sucedió después. Jake no creció, no le crecieron garras ni colmillos ni ninguno de los cambios físicos obvios que esperarías de una transformación de combate. Pero de alguna manera, llenó el espacio de forma diferente.
como si hubiera pasado de ser un mueble a ser lo más peligroso de la habitación. De acuerdo, dijo Jake, y su voz seguía siendo tranquila, seguía siendo razonable. Intenté ser educado. Fue entonces cuando se desató el infierno. Trok cargó primero, moviéndose con la velocidad que había convertido a su especie en el terror de 3 sectores estelares. Su puño principal cayó como un mazo, apuntando directamente a la cabeza de Jake con la fuerza suficiente para romper la caja de Durack. Jake ya no estaba allí. No me refiero a una esquiva o una voltereta sofisticada. En un segundo estaba de pie frente a Trok. Al segundo siguiente, de alguna manera, estaba detrás y a la izquierda, y el puño de Trok se estrellaba contra el suelo con tanta fuerza que dejó un cráter. Antes de que el gran alienígena pudiera siquiera registrar lo sucedido, Jake agarró una silla y la golpeó en la parte posterior del cráneo de Trok con precisión quirúrgica. La silla explotó en astillas. Trok se tambaleó, pero no cayó. Los cráneos de Korath son básicamente una armadura natural. Lo que no esperaba era que Jake ya se estuviera moviendo de nuevo, aprovechando el impulso del golpe de la silla para pivotar y clavar el codo en el grupo de terminaciones nerviosas justo debajo de las costillas secundarias de Trok. Trok cayó como un árbol talado, jadeando y agarrándose el costado. Y Jake ya estaba buscando a su próximo objetivo. La capitana Vex había sacado su pistola de plasma porque era una profesional y los profesionales no esperan a ver qué tan mal se ponen las cosas antes de empezar a disparar. Su sistema de puntería cibernético se fijó en el centro de masa de Jake, y apretó el gatillo. Jake se lanzó de lado, rodando detrás de la mesa volcada justo cuando el rayo de plasma atravesó el espacio donde había estado su pecho. La explosión de energía impactó la pared tras él y dejó un agujero humeante del tamaño de un plato. «Quieto, humano», gritó Vex, ajustando su puntería. «Tengo sensores de imagen térmica y de movimiento. No puedes esconderte de mí». «¿Quién habló de esconderse?», respondió Jake, y juro que pude oírlo sonreír. Fue entonces cuando aprendí algo nuevo sobre la doctrina de combate humana. No solo luchan con armas y fuerza. Luchan con su entorno. Jake agarró una de las sillas intactas y la arrojó no a Vex, sino a la lámpara sobre su cabeza. La silla la destrozó, haciendo llover chispas y escombros, a la vez que cortaba la iluminación en esa sección del bar. La imagen térmica de Vex estaba diseñada para funcionar en condiciones atmosféricas normales, no en una nube de fragmentos metálicos sobrecalentados y descargas eléctricas. Mientras ella se ocupaba de eso, Jake ya se movía de nuevo. De alguna manera, había conseguido una botella de whisky de fuego de Andrómeda, que arde a unos 3000 grados y técnicamente se clasifica como arma química en algunos sistemas. La encendió con una chispa de la lámpara dañada y se la arrojó al grupo de comerciantes dracaranos que intentaban rodearlo. Los dracaranos tienen una base de lagarto, lo que significa que son de sangre fría, lo que significa que la exposición repentina al calor extremo tiende a volverlos lentos y confusos. La botella de whisky de fuego explotó en medio de ellos, y de repente 3 de mis clientes habituales estaban rodando por el suelo, siseando e intentando apagar sus escamas. El profesor Kill, mientras tanto, intentaba entrar en la mente de Jake de nuevo, probablemente pensando que el ataque telepático era más seguro que el físico. Craso error. En el momento en que la conciencia de Kijix tocó la mente de Jake, el profesor gritó como si hubiera agarrado un conducto de fusión activo. Cayó hacia atrás de su silla, con todos sus tentáculos convulsionando, y comenzó a balbucear lo que creo que era el equivalente en su especie a las oraciones religiosas. Jake ya ni siquiera le prestaba atención. Se había movido hacia el Boran, que había estado intentando flanquearlo desde la mesa de la esquina. Los Boran son conocidos por su velocidad y sus garras retráctiles, que pueden atravesar la mayoría de las armaduras corporales. Este Boran en particular era un veterano de las guerras fronterizas de Signis y tenía reflejos como los de una serpiente. Jake recogió un tenedor de una de las mesas. Un tenedor, un simple utensilio de 3 puntas hecho de una aleación metálica básica. El Boran se abalanzó,
con las garras extendidas, moviéndose tan rápido que la mayoría de las especies solo lo habrían visto borroso. Jake esquivó el ataque con un mínimo esfuerzo y clavó el tenedor en un punto de presión en el cuello del Vortano que ni siquiera sabía que existía. El alienígena cayó como si le hubieran cortado las cuerdas. No muerto, sino completamente paralizado del cuello para abajo. ¿Cómo supiste dónde? Empezó a preguntar el Voran, pero se detuvo, probablemente al darse cuenta de que no quería saber la respuesta. Para entonces, la capitana Vex había limpiado los restos de su sistema de puntería y estaba preparando otro disparo. Pero Jake también lo había previsto. Había estado aprovechando el caos para posicionarse cerca del amortiguador sónico de grado industrial del bar, el dispositivo que usaba para evitar que los niveles de ruido ahuyentaran a los clientes que no apreciaban que les destrozaran los tímpanos los cantos regelianos borrachos. Jake agarró el cable de control del amortiguador y la soltó de un tirón y arrojó el extremo chispeante directamente a los componentes cibernéticos de Vex. La retroalimentación eléctrica sobrecargó su sistema de puntería y la hizo tambalearse hacia atrás, agarrándose la cabeza mientras sus interfaces neuronales se descontrolaban. El comandante Trock comenzaba a levantarse, su natural resiliencia cortiana superando el ataque nervioso. Pero Jake ya estaba allí, y esta vez no se contuvo. Agarró un trozo roto de la silla que había usado antes y se lo clavó en el punto blando detrás de la articulación principal de la rodilla de Trock, una debilidad que la mayoría de la gente desconocía, a menos que hubieran estudiado a fondo la anatomía cortiana. Trock volvió a caer, y esta vez permaneció en el suelo. La pelea completa había durado quizás 90 segundos. 90 segundos. Y Jake había neutralizado sistemáticamente cada amenaza en la sala usando armas improvisadas, ventajas ambientales y un nivel de conocimiento anatómico que era francamente aterrador. Había luchado como alguien que hubiera estudiado todas las especies de la galaxia, específicamente para aprender cómo matarlas de la manera más eficiente, lo cual, como resultó, era exactamente lo que había terminado. Jake regresó a la barra, caminando con cuidado entre los cuerpos inconscientes y quejumbrosos esparcidos por el suelo. Cogió su cerveza, que de alguna manera había sobrevivido intacta al caos, y dio un largo sorbo. «Disculpa el desorden», me dijo, como si se disculpara por derramar una bebida en lugar de desmantelar el solo a la mitad de mi clientela. «Pagaré los daños». Lo miré con los 6 ojos, intentando procesar lo que acababa de presenciar. Me temblaban las manos al una botella de mi licor más fuerte. No por él, sino por mí, porque lo que acababa de ver no era una pelea de bar. Era una demostración quirúrgica de violencia realizada por alguien que sabía exactamente cómo se podía doblegar a todas las especies de la galaxia. «¿Quién eres?», logré preguntar, con la voz unas 3 octavas más aguda de lo normal. Jake sonrió, y por primera vez desde que entró, no fue del todo amable. «Jake Murphy, terrano, marine colonial, retirado. Bueno, técnicamente estoy en permiso prolongado, pero el papeleo se complica cuando operas en espacio neutral. Marines coloniales, eso significaba algo, aunque no recordaba bien qué. La estructura militar humana era tan confusa con sus ejércitos, armadas, marines, fuerzas especiales y quién sabe qué más. La mayoría de las especies solo tenían guerreros y no guerreros. Los humanos tenían que complicarlo todo. «Eres militar», dije, afirmando lo obvio porque mi cerebro aún intentaba adaptarse a la realidad. ¿Era militar? Ahora soy más bien un consultor. Jake dio otro sorbo a su cerveza y observó la carnicería con interés profesional. Aunque las viejas costumbres son difíciles de eliminar. ¿Sabes? El profesor Kijix se había incorporado, todavía temblando, pero aparentemente lo suficientemente recuperado como para hablar. Su voz era apenas un susurro, pero en el silencio atónito del bar, todos podían oírlo. «¿Consultor para qué?», preguntó, aunque parecía que realmente no quería saber la respuesta. La sonrisa de Jake se ensanchó un poco. «Evaluación de amenazas. Verás, lo que pasa con los humanos es que somos muy
muy buenos aprendiendo de nuestros errores. Y que la Federación de Comercio Vegana nos pateara el trasero. Eso fue educativo. Se giró hacia la sala, dirigiéndose a los alienígenas dispersos y quejumbrosos como si estuviera dando una conferencia a un aula llena de estudiantes. ¿Quieren saber qué aprendimos? Aprendimos que todas las especies de esta galaxia creen entender la guerra. Los Siodar creen que se trata de fuerza y honor. Miró al comandante Trok, que seguía acurrucado en el suelo, sujetándose la rodilla. Los Ilati creen que se trata de inteligencia y estrategia. Los Dran creen que se trata de velocidad y sorpresa. Cada uno tiene su especialidad, su cosa que los hace sentir superiores. La capitana Vex estaba apoyada contra la pared, con su sistema cibernético aún reiniciándose por la retroalimentación eléctrica. ¿Y los humanos no?, preguntó apretando los dientes. Oh, nosotros sí. Nuestra especialidad es hacer trampa. Jake lo dijo como si estuviera orgulloso de ello. Mira, mientras todos los demás perfeccionaban su enfoque de combate, nosotros estudiábamos los enfoques de todos los demás, aprendiendo sus fortalezas, sus debilidades, sus puntos ciegos culturales. Hemos estado catalogando todas las especies que hemos encontrado durante los últimos 50 años. Las implicaciones de esa declaración golpearon la sala como una ola de frío. Sentí un nudo en el estómago cuando comprendí lo que estaba sugiriendo. La escaramuza fronteriza, dije lentamente. Aquel en el que perdiste contra los veganos. ¿Perdimos?, Jake preguntó, y su tono de repente era mucho menos casual. O reunimos datos de campo sobre 17 doctrinas de combate, sistemas de armas y preferencias tácticas de especies diferentes, mientras manteníamos nuestra cobertura como el perdedor favorito de la galaxia. El profesor Kijix emitió un sonido que era algo entre un gemido y un quejido. The Crane Soldiers, The Retreat, actuaciones dignas de un premio Oscar, cada una de ellas. Jake levantó su cerveza en un brindis simulado. Resulta que los humanos somos muy buenos actores cuando hay mucho en juego. Y siempre hay mucho en juego cuando eres la especie más débil en una galaxia llena de depredadores. Caminó hacia donde estaba acostado Trok y se agachó junto al enorme alienígena. Usted sabe cuál es la debilidad de su pueblo, comandante. Eres honorable. Luchas limpio, anuncias tus intenciones y das a tus enemigos la oportunidad de prepararse. Es admirable. En serio, pero también es predecible. Frog intentó decir algo, pero lo que le salió fue más bien un gemido. Jake se puso de pie y se dirigió hacia el capitán Vex y ustedes, tipos cibernéticos. Confías demasiado en tu tecnología. Todo ese hardware sofisticado te hace más rápido, más fuerte, más preciso, pero también crea vulnerabilidades que los seres orgánicos no tienen. Pulsos electromagnéticos, disrupción de frecuencia, bucles de retroalimentación. Una persona suficientemente motivada y con conocimientos básicos de electrónica puede convertir sus ventajas en desventajas. El ojo cibernético de Vex parpadeaba mientras sus sistemas intentaban estabilizarse. ¿Cómo sabes tanto acerca de nuestras debilidades? Porque nos hemos estado preparando para esta conversación durante décadas. La expresión de Jake ahora era seria. Todo rastro de su anterior amabilidad ha desaparecido. Todo ser humano que alguna vez sirvió en el ejército, trabajó en el cuerpo diplomático o incluso viajó como comerciante ha estado recopilando inteligencia. Hemos estado construyendo la base de datos de evaluación de amenazas más completa en la historia galáctica. Regresó al bar y se sentó en su taburete como si nada hubiera pasado. Verás, el problema de que te subestimen es que la gente te dice cosas que no debería. Bajan la guardia a tu alrededor. Asumen que eres demasiado estúpido o débil para ser una amenaza real. Y mientras ellos están ocupados sintiéndose superiores, tú estás aprendiendo todo lo que necesitas saber para destruirlos. El silencio en el bar era ensordecedor. Incluso los extraterrestres que no habían estado directamente involucrados en la pelea miraban a Jake con una mezcla de horror y fascinación. Así que la pregunta no es si los humanos son una amenaza, continuó Jake, terminando su cerveza.
La pregunta es si somos una amenaza con la que quieren lidiar diplomáticamente o si prefieren averiguar cuán exhaustivas son realmente nuestras evaluaciones de amenazas. Uno de los comerciantes Draan, con las escamas aún humeantes por el whisky de fuego, logró recuperar la voz. Hablan de guerra. Yo hablo de supervivencia. La voz de Jake era tranquila. Pero había algo en el fondo que me puso los pelos de punta. Los humanos hemos sido animales de presa durante toda nuestra historia evolutiva. Nos volvimos buenos evitando depredadores, escondiéndonos, huyendo, pero también nos volvimos buenos en algo más. ¿Qué? Susurró el profesor Kijix. Jake sonrió. Y esta vez fue realmente aterrador. Nos volvimos buenos esperando el momento oportuno para contraatacar. Y nos volvimos muy buenos asegurándonos de que, cuando contraataquemos, sea la última pelea que nuestros enemigos tengan. Colocó otra ficha de crédito en la barra. Suficiente para cubrir los daños y algo más. Gracias por las bebidas. Six. Y la educación. Creo que todos aquí aprendieron algo valioso esta noche. Mientras caminaba hacia la puerta, todos los ojos del lugar lo siguieron. Justo antes de llegar a la salida, se giró para dirigirse a la sala por última vez. Y para que todos tengan clara la situación actual, esa escaramuza fronteriza con los veganos. No solo recopilamos información sobre las 17 especies que participaron. También identificamos y catalogamos la ubicación de sus mundos natales, instalaciones militares, líneas de suministro y estructuras de mando. Toda la información estratégica que necesitaríamos si todo esto de la paz y la diplomacia no funciona. Se detuvo en la puerta, con la mano en el marco. Dulces sueños a todos. Traten de que el miedo existencial no los mantenga despiertos hasta muy tarde. Y entonces se fue, dejando atrás un bar lleno de extraterrestres que de repente se dieron cuenta de que habían estado jugando a las damas mientras la humanidad jugaba al ajedrez. Y acababan de descubrir que el juego estaba mucho más cerca del jaque mate de lo que pensaban. Eso fue hace 6 meses. Y déjenme decirles, la galaxia. Desde entonces, todo ha cambiado. La noticia se extendió más rápido que una cascada cuántica. En cuestión de horas, todas las agencias de inteligencia, mandos militares y núcleos diplomáticos, desde aquí hasta la frontera de Andrómeda, se enteraron del incidente de la pelea en el bar. Así lo llaman ahora, con mayúsculas y todo, como si fuera un acontecimiento histórico, que supongo que lo es. Las consecuencias inmediatas fueron casi tan entretenidas como la propia pelea. El comandante Trock pasó 3 días en un centro médico para que le reconstruyeran la rodilla. Y cuando le dieron el alta, lo primero que hizo fue solicitar un traslado a un trabajo de oficina. Al parecer, la idea de enfrentarse a humanos en combate real lo había despertado de su espíritu guerrero. El Imperio Korat retiró discretamente sus reclamaciones sobre 2 sistemas en disputa que lindaban con el espacio humano. La capitana Vex desapareció por completo. Se rumorea que está en algún lugar del borde exterior intentando desarrollar contramedidas para la guerra electromagnética. Buena suerte con eso. Por lo que tengo entendido, los humanos han estado perfeccionando técnicas de guerra electrónica desde antes de que viajaran más rápido que la luz. Se necesitarán más que unos pocos modificaciones para superar esa ventaja. El profesor Kijix perdió la razón por completo durante aproximadamente un mes. Las autoridades médicas Elati afirmaron que se trataba de una forma de trauma telepático causado por la exposición a lo que denominaron una conciencia inusualmente organizada y militarista. Cuando finalmente se recuperó, publicó un artículo titulado Reconsiderando la arquitectura cognitiva humana a la luz de la evidencia reciente. Se ha convertido en lectura obligatoria en las inteligencias de 3 sectores. La tesis básica es que los humanos no piensan como otras especies y cualquiera que asuma que si lo hacen comete un error potencialmente fatal. Pero los verdaderos cambios comenzaron a ocurrir a nivel gubernamental. La Federación de Comercio Vegana, benditos sean sus corazones pacifistas, fue la primera en comprender las implicaciones. Una semana después del incidente,
Abrieron canales diplomáticos directos con la Tierra y comenzaron a negociar lo que educadamente llamaron acuerdos de cooperación reforzada. Traducción. Intentaban desesperadamente asegurarse de que los humanos no guardaran rencor por toda esa escaramuza fronteriza. La Confederación Draorana hizo lo mismo. Luego la República de Andrómeda, y luego prácticamente todos los demás que habían estado tratando a los humanos como menores. Molestia. De repente, los diplomáticos humanos eran invitados a sesiones de planificación estratégica de alto nivel. Los comerciantes humanos obtenían acuerdos comerciales preferenciales. Las colonias humanas recibían ofertas de paquetes de defensa mutua. Es asombroso lo amigables que se vuelven todos cuando se dan cuenta de que te has estado preparando discretamente para acabar con su civilización. Lo más gracioso es ver a los analistas militares intentar ajustar sus evaluaciones estratégicas. Durante décadas, las capacidades militares humanas se han calificado entre insignificantes y ligeramente irritantes. Ahora intentan desesperadamente averiguar de qué son realmente capaces los humanos. Y cuanto más investigan, más aterrorizados se sienten. Aparentemente, los humanos han estado recopilando información a una escala que nadie más creía posible. Mientras otras especies se centraban en sus vecinos inmediatos y las amenazas obvias, los humanos catalogaban a todos, cada especie, cada gobierno, cada formación militar con la que se habían topado. Tienen perfiles detallados de las debilidades psicológicas de cada comandante alienígena. Por Dios. Y lo más aterrador es que nadie sabe cuánto es cierto y cuánto es guerra psicológica. Quizás los humanos realmente tengan planes de batalla completos para conquistando todas las grandes potencias de la galaxia. O quizás simplemente se les da muy bien hacer creer a la gente que lo hacen. Sea como sea, el efecto es el mismo. El Consejo Galáctico celebró una sesión de emergencia hace 3 meses para debatir lo que llaman la cuestión humana. El debate duró 6 días y básicamente se redujo a un problema fundamental. Nadie quiere descubrir si los humanos están fanfarroneando. En cuanto a Jake Murphy, se ha convertido en una especie de celebridad. No del tipo bueno, claro está. Más bien del tipo de celebridad que logran los asesinos en serie y los desastres naturales. La gente está fascinada con él, pero en realidad no quieren conocerlo en persona. De hecho, sigue viniendo a mi bar una vez por semana. Siempre pide lo mismo, siempre paga la cuenta, siempre es muy educado. La diferencia es que ahora el lugar se vacía cada vez que entra. Se ha corrido la voz de que la cantina de Seth es donde bebe el humano, y al parecer nadie quiere arriesgarse a estar en la misma habitación con él, lo cual es malo para el negocio, pero bueno para mis nervios. La semana pasada, trajo a 3 amigos. Otros humanos, todos con ese mismo comportamiento engañosamente informal que ahora reconozco como profundamente peligroso. Se sentaron en una mesa de la esquina, bebieron sus cervezas y mantuvieron lo que parecía una conversación perfectamente normal sobre deportes y el clima. El único cliente en el lugar era un diplomático Centaur que, al parecer, no había recibido un memorando sobre evitar el bar. Pasó toda la noche sudando a través de su traje ambiental y saltando con cada sonido. Cuando los humanos finalmente se fueron, el diplomático prácticamente se desplomó de alivio. ¿Sabes de qué estaban hablando?, me preguntó con voz temblorosa. Había estado escuchando. Por supuesto. Con oídos compuestos como los míos, es difícil no escuchar a escondidas. Resultados de béisbol de Terraform y variaciones de presión atmosférica en Marte. Se lo dije. Me miró como si me hubiera crecido una cabeza extra. Eso es. Deportes y clima. Eso es. Pero son humanos. No deberían haber estado discutiendo estrategias militares, planes de invasión o algo amenazante. Me serví una copa, algo que rara vez hago en horario laboral. Pero últimamente, necesito la fortificación química. Eso es lo que pasa con los humanos, expliqué. No necesitan hablar de su peligrosidad. Simplemente son peligrosos. La amenaza no está en lo que dicen. La amenaza está en lo que saben,
para lo que se han preparado y en lo que son capaces de hacer si deciden hacerlo. El diplomático se fue poco después, probablemente para presentar un informe sobre la aterradora cotidianidad de la charla informal humana. Y esa es la nueva realidad en la que vivimos. Los humanos siguen siendo la misma especie que hace 6 meses. Siguen pareciendo inofensivos, siguen pareciendo amigables, siguen perdiendo en las pulseadas con especies con una fisiología apta para el combate. Pero ahora todos saben que las apariencias engañan y que a veces el depredador más peligroso es el que no parece depredador en absoluto. La galaxia ha aprendido a temer a una especie que libra guerras fingiendo perderlas, recopila información aparentando incompetencia y mantiene la paz asegurándose de que todos sepan que está preparada para la guerra. Y solo hizo falta un humano. Pelea de bar y 90 segundos de violencia cuidadosamente aplicada para cambiarlo todo. Jaque Murphy terminó su cerveza, dejó su generosa propina de siempre y salió a la noche. Solo otro humano haciendo lo suyo en una galaxia que ahora entiende exactamente lo que implican los negocios humanos. Cerré el bar temprano esa noche. Algunas conversaciones requieren privacidad, y algunas reflexiones requieren alcohol, porque lo que realmente me mantiene despierto por la noche no es lo que Jaque Murphy hizo en mi bar. Es preguntarse cuántos otros Jaque Murphy estarán ahí fuera tomando copas tranquilamente en bares por toda la galaxia, recopilando información cortésmente y esperando pacientemente órdenes que todos esperan que nunca lleguen. Los humanos lo llaman paz a través de la fuerza. El resto de nosotros lo llamamos la política diplomática más aterradora de la historia galáctica. ¿Y saben qué es lo peor? Está funcionando. Dulces sueños a todos. Traten de no dejar que el miedo existencial los mantenga despiertos también.